Políticas de población. Para entender qué son, primero tenemos que saber unos conceptos claves. Primero, la política. La política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan por las garantías de una población. Población. Una población es un conjunto de personas que habitan un lugar determinado en un tiempo específico. Puede ser pequeña, grande o mediana, y componerse de varias personas relacionadas genéticamente o no. Demografía. La demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, las características y el tamaño de la población humana. Teniendo esto en cuenta, podemos definir que las políticas de población son un conjunto de medidas, programas y planificaciones adoptadas por un gobierno con el fin de producir cambios cuantitativos y cualitativos en los procesos demográficos, buscando así actuar directamente en las variables demográficas, las cuales son fecundidad, mortalidad y migraciones, por medio de modificar el tamaño, el crecimiento, la distribución o la composición de la población. Algunos objetivos son contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las desigualdades existentes entre los habitantes, distribuyendo equitativamente los gastos sociales en los diferentes estratos sociales, lograr los objetivos sociales, económicos y políticos, impulsar determinado número de miembros en una familia mediante estímulos o sanciones económicas y legales, y controlar el aumento de las migraciones a las ciudades. Existen dos tipos de políticas de población, las implícitas y las explícitas. Primero, las implícitas son las medidas indirectas que modifican las características de la población, es decir, las políticas se adoptan por razones distintas a las demográficas, como por ejemplo la salud o la educación. Por otro lado, las explícitas son las acciones directas, es decir, que la política se fija en un objetivo demográfico, como por ejemplo la influencia sobre la tasa de crecimiento. Las políticas de población se clasifican en tres, y la primera que les vamos a explicar es la política cualitativa. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los individuos a través de la mejora de temas tales como la salud, la alimentación, las condiciones de vivienda o el ingreso a hogares, entre otros. Las políticas cualitativas modifican sectores o segmentos de un sistema económico, pero no alteran las bases esenciales. El cambio cualitativo es sensorial, nunca global o estructural. Esta política no aspira a modificar ni los fundamentos ni la estructura institucional de la economía. Se orientan a ajustar o a tratar de adaptar la economía a los cambios que normalmente se producen. Las políticas cuantitativas tienen como objetivo determinar el volumen y el crecimiento de la población. Se orientan a ajustar o a tratar de adaptar la economía a los cambios que normalmente se producen con relación al desempleo, inflación, déficit de balanza de pago, aumento o disminución del Producto Interno. Por otro lado están las políticas ambientales, que es la necesidad del Estado de regular y controlar el uso de los recursos naturales y la calidad del ambiente, a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida que se materializa de las políticas públicas ambientales, las cuales integran un conjunto de principios, criterios y orientaciones generales, formulados de forma estratégica para proteger el medio ambiente, el mejoramiento de las condiciones ambientales y en algunos casos, de manera específica, dan respuestas a problemas ambientales prioritarios. Según su ideología, podemos clasificar los tipos de políticas de población. La política pronatalista busca elevar las tasas de natalidad, es decir, crear más nacimientos en una población. Algunas medidas que usan los países como Australia, Bélgica y Alemania son prohibir o limitar el uso por parte de las parejas de métodos para controlar la fecundidad, promover la natalidad mediante incentivos económicos o propagandas. Por otro lado, tenemos la política antinatalista, la cual busca lo contrario, que es reducir el número de nacimientos en una población, y se basa en la planificación familiar y dar el derecho a los padres de determinar libre y responsablemente el número de hijos y los medios para tenerlos.
Algunas medidas son las técnicas anticonceptivas, la legalización del aborto, la esterilización. Algunos países que usan esta política son China, Japón y Corea. Hay 5 tipos de políticas de población y el primero que les vamos a explicar es el poblacionismo. Las políticas demográficas no aparecieron hasta el siglo XIX, ya que antes no existía la demografía, pero sí hubo doctrinas sobre población. Así hubo teorías como el mercantilismo, que veía a la población como un factor muy importante para el poder económico. Estas se conocen como poblacionismo. Sin embargo, no pueden considerarse políticas demográficas porque carecen de fuentes de datos y los métodos necesarios para hacerlo. Tras la formación de monarquías absolutas se impulsa el crecimiento de la producción y el comercio propio. Por lo tanto, se considera fundamental el aumento de la población, ya que así aumentará la mano de obra. Las colonias de las monarquías también jugaron un papel clave, ya que englobaban tanto ventajas como inconvenientes de muchos aspectos como la inmigración, el trabajo de indígenas, la regulación del comercio, entre otros, incluyendo medidas de fuerte impacto demográfico como fue la expulsión de poblaciones. Aunque estas declinaron en el siglo XVIII, en el siglo XX se recuperaron los componentes poblacionistas de la importancia de la cantidad de dinero en circulación, la balanza comercial y los tipos de interés. El segundo tipo es el malthusianismo. El malthusianismo engloba las doctrinas, ideologías y medidas políticas que buscan reducir la natalidad. Puede considerarse la antítesis del natalismo. Dentro de este están los malthusianos y los neomalthusianos. Los malthusianos predicaban métodos naturales para limitar la descendencia, como la abstinencia, el celibato o el matrimonio tardío, por motivos económicos con máximas morales sobre lo sexual y familiar. En cambio, los neomalthusianos promovían los métodos anticonceptivos artificiales desde planteamientos más sociales que económicos, como la libertad sexual, la liberación femenina, la mejora de los cuidados a los niños, etc. Se incluye en los neomalthusianos toda la corriente de los birth controllers. Su corriente más extensa, el family planning, no se plantea objetivos demográficos, sino se centra en derechos individuales y así no puede considerarse una política demográfica. A esto no le importa si las poblaciones crecen más o menos, ya que lo que pretende es que las mujeres puedan decidir cuántos hijos tienen y en qué momento, de manera que estos puedan gozar de mayor salud y atención al venir de una maternidad consciente y deseada. Se persigue igualmente preservar la salud femenina con los embarazos y todo ello sin tener que renunciar al placer sexual. Este fue un movimiento ilegal en los inicios del siglo XX, hasta que fue necesario para las políticas de control demográfico de Estados Unidos. Surgió entonces la investigación en diversos campos que darían lugar a la píldora en los años 60. A partir de esto, la demografía adquirió impulso como disciplina. Aunque durante décadas el Family Planning colaboró con el control demográfico, Estados Unidos abandonó su financiación. Por su parte, el Family Planning ha orientado su propia estrategia hacia el concepto de salud reproductiva. Pese a que sus objetivos no sean poblacionales, resulta evidente la utilidad de este para aquellos sectores cuyo objetivo sí es limitar el crecimiento demográfico. El natalismo. Es una doctrina que propugna medidas políticas para conseguir una mayor natalidad porque el volumen poblacional existente o el que se prevé son insuficientes. Asociada al ultranacionalismo y al militarismo, tuvo su edad dorada a inicios del siglo XX. Quedó desprestigiada debido a su fracaso en términos prácticos y la preocupación por el acelerado crecimiento de la población mundial. Ha sido tradicionalmente nacionalista, pretendiendo que nazcan más de los nuestros, pudiendo ir acompañado de medidas para evitar la natalidad de los otros, y aproximándose al eugenismo si la identidad es de la sangre. Suelen haber además medidas para restringir la inmigración, ya que no es el simple incremento de la población lo que se pretende, sino el beneficio nacional. Es frecuente la conjunción entre los idearios de extrema derecha o de fundamentalismo religioso y las ideas natalistas, antiabortistas y antimigratorias. Otra justificación del natalismo es que es necesario para contrarrestar la amenaza del envejecimiento demográfico. En las últimas décadas, el natalismo experimenta una recuperación por el conservadurismo internacional y la oposición al aborto y los anticonceptivos. Hay discursos antimalthusianos sobre un futuro inverso de la explosión demográfica, con pocos niños y muchos viejos, sin preocuparse ni por el impacto medioambiental de la sobrepoblación ni por los problemas de salud y epidemias. El cuarto tipo es el eugenismo. El eugenismo es el movimiento político e ideológico que predica una mejora cualitativa y natural de la población frente a la mejora económica o cultural. Sus antecedentes son todas las naturalizaciones pseudocientíficas de la desigualdad humana, la cual es utilizada como criterio para decidir qué personas convienen o no a la sociedad. El eugenismo es una combinación particular entre las diferencias humanas que se van a explicar con la teoría de la evolución de las especies de Darwin y el hecho de que tiene vocación política y no se limita a apelar al conocimiento o a la moral, sino que pretende que los propios estados adopten medidas que lo favorezcan. Para conseguir este tipo de progreso, se selecciona la calidad de las poblaciones,
que se puede conseguir interviniendo en los fenómenos demográficos, como los nacimientos, defunciones o migraciones. Las medidas políticas pueden ser: 1. Reglamentar qué parejas pueden formarse, con previo examen y certificaciones de aptitud matrimonial. También pueden prohibirse uniones con personas pertenecientes a etnias malas, como los judíos en la Alemania nazi o los negros en Estados Unidos. 2. Fomentar la inmigración desde países con una población mejor, característico de muchas excolonias que temían un exceso de composición nativa en su raza. América Latina tuvo políticas para captar inmigrantes europeos y frenar la inmigración asiática. 3. Evitar la inmigración desde países con peor población, que es lo contrario al anterior. 4. Esterilizar a quienes presentan características físicas o mentales poco convenientes, muchas veces obligatorias en los países más avanzados, más conocido en la Alemania nazi, cuya legislación estaba basada en la estadounidense. Y 5. El aborto preventivo de discapacidades hereditarias. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el eugenismo fue una posición universal, siendo algunos de sus representantes Winston Churchill y Theodore Roosevelt. Tras la derrota alemana, sus atrocidades en nombre de la mejora biológica la desprestigiaron. Sin embargo, estas ideas fueron fundamentales en el desarrollo de la demografía. El último son las políticas migratorias, que son usadas hoy en día. Junto al llamado saldo vegetativo, que es el balance entre nacimientos y defunciones, el otro componente del crecimiento es el saldo migratorio, el balance entre inmigrados y emigrados. Con esto, la demografía tiene una clasificación política, los de aquí y los otros. Plantearse la regulación, desviación, selección o interrupción de los flujos migratorios requiere de grandes recursos como los del Estado. Además, no solo no se consideran iguales los nuestros a los foráneos, sino que tampoco se fomenta la inmigración o la inmigración de todo tipo de personas por igual. Su tipología es amplia. Para aquellos estados que desean una población mayor, se fomenta la inmigración, como las políticas poblacionistas de las excolonias. También es posible que la inmigración sea necesaria por la incapacidad de cubrir todos los puestos de trabajo, como en los programas braceros temporales en Estados Unidos. Además, existen las políticas contrarias que fomentan la inmigración. El programa bracero también es un ejemplo de fomentar la inmigración para obtener divisas. El intento de controlar las migraciones es de lo más común en las políticas de población, como la regulación de la intensidad de los flujos de entrada y salida, la selección de la inmigración según su procedencia y su utilidad para el mercado de trabajo, etc. Por ejemplo, se fomentaba la inmigración europea en América Latina, mientras que se limitaba la entrada de razas inferiores. Especialmente importante para la demografía y las políticas migratorias fue la Johnson-Lodge Immigration Act de 1924, una ley de cupos por la que se limitaba la inmigración admitida por procedencia según raza o país, siendo fundamentada en el coeficiente de inteligencia, que demostraba la subnormalidad e inferioridad de etnias. Esta ley respondía al creciente temor de los auténticos estadounidenses a la corrupción racial y llevó a la crisis del 29. Por último, para el estudio de la población son fundamentales los indicadores demográficos con sus respectivas fórmulas. En primer lugar, la natalidad se refiere al número de nacimientos que se producen en un lugar y tiempo determinado. Se tiene en cuenta la tasa bruta de natalidad, nacimientos que se producen en un territorio por cada 1000 habitantes en un año, y la tasa de fecundidad, número de hijos pronosticados por mujer durante su edad fértil, es decir, de 15 a 49 años. Por otro lado, la mortalidad se refiere al número de defunciones. Se tiene en cuenta la tasa bruta de mortalidad, número de muertes que se producen en un territorio por cada 1000 habitantes en un año, la tasa de mortalidad infantil, que es lo mismo pero solo toma en cuenta los datos de muertes de menores, y la esperanza de vida, que es el promedio de años que puede llegar a vivir un individuo en un territorio. Para el crecimiento de la población se toma en cuenta el crecimiento vegetativo natural relacionado solamente con los nacimientos y las defunciones y el saldo migratorio, es decir, el balance entre la inmigración y la emigración a un territorio. Es muy importante tomar en cuenta estos dos datos para sacar la tasa de crecimiento poblacional real. Por otra parte está la densidad poblacional, que es la relación entre el número de habitantes y la superficie del territorio. Y finalmente otros indicadores y maneras de estudiar la población son a partir de la edad, que se divide en jóvenes, adultos y ancianos, el sexo, es decir, entre hombres y mujeres, y ocupación, que se clasifica en población activa e inactiva, que en palabras más sencillas es la gente que trabaja y la que no. A medida que una población se desarrolla van cambiando sus indicadores. Esto es el modelo de transición demográfica, que es la dinámica de población que se repite en absolutamente todos los países. La primera fase es el régimen demográfico antiguo, propio de los países no desarrollados o de épocas lejanas, como la edad antigua o la moderna. Aquí no existe crecimiento de la población, ya que la natalidad y la mortalidad son muy altas. La segunda se denomina fase de transición demográfica. Aquí las mejoras en las condiciones de vida hacen que la mortalidad baje, pero la natalidad sigue siendo alta, sean países en vía de desarrollo como China o India. Los países desarrollados llegan a la tercera y última fase, el régimen demográfico moderno, cuyo crecimiento poblacional es muy bajo, es decir, que la natalidad y la mortalidad son también muy pequeñas, sean países desarrollados como los de Europa Occidental.
Las pirámides poblacionales son gráficos que explican en qué situación demográfica se encuentra un país determinado. Estas indican qué cantidad de personas viven en una región dividido en edad y sexo. Existen algunas clasificaciones como la pirámide progresiva, característica de países no desarrollados que ilustra muchos jóvenes y pocos ancianos. La estacionaria, característica de países en vía de desarrollo, muestra que la población adulta empieza a ser un poco mayor a la infantil. Y la regresiva, característica de países desarrollados, que muestra una población más balanceada, con habitantes que, entre comillas, logran envejecer. Ya para cerrar, la entidad encargada de la planeación, movimiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia, incluyendo las mediciones demográficas, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más reconocido con sus siglas DANE.